Al constituir la asociación, Heisenberg entregó la presidencia a Staff Wikstrand, fotógrafo y escritor conocido por su gran interés por la naturaleza. El mismo año, Heisenberg publicó el libro Ecoturismo o Ecotorrurismo, en el cual propuso la introducción de una certificación de calidad para empresas y organizaciones que quieran dedicarse a las actividades ecoturísticas. En el año 2002 se realizó la idea de la asociación y actualmente hay alrededor de 100 miembros que tienen su certificación. Heisenberg enfatiza la importancia de que la iniciativa para realizar el ecoturismo en Suecia ha venido en fuentes serias, es decir, de los intereses por la preservación y no por los intereses comerciales del turismo. Heisenberg señaló que se corre con el riesgo del deterioro tanto natural como socialmente si se involucran personas con intereses comerciales en el ecoturismo. Además, Heisenberg está contento de que no haya piratas que intenten realizar ecoturismo sin ser miembros de la asociación. Bueno, mi opinión sobre lo que ya leí es que básicamente Ecuador, Perú, Bolivia y Colombia tienen recursos, pero no los dan a conocer, no los dan a conocer como los quiere dar a conocer Suecia, puesto que muchos de estos países están invadidos por lo que es el narcotráfico, eh, y se enfocan mucho más en lo comercial y no como Suecia, que ellos quieren dar a conocer su ecoturismo, pero no al punto de que ésta se desgaste y que lleguen excesivos turistas. Y a su vez, por esto que en Bolivia tienen una etnia que podrían dar a conocer para que lleguen más turistas, pero no lo hacen. A su vez también Colombia tiene indígenas, tiene etnias, pero no lo dan a conocer como lo da a conocer Ecuador, que si bien es cierto, como decía ahí, que los otavaleños son una gran representación y estos que hacen artesanías para darse a conocer y a la vez generar ingresos. Eso. Puedes continuar, Dariana. Listo. Hola, soy Darena Cedeño. Bueno, investigación comparativa. La investigación que hemos realizado para llegar a las conclusiones de este trabajo consistió en adquirir conocimientos acerca del tema estudiado, es decir, el turismo, y sobre los países estudiados, Suecia y el Ecuador. Aparte de esto, entrevistamos a personas adecuadas para el asunto. Las entrevistas fueron llevadas a cabo en Ecuador en el mes de diciembre en el año 2002 y en Suecia en septiembre del 2003. Así que hemos de tener en cuenta la diferencia de la actualidad de la información. En Ecuador entrevistamos a 7 miembros de la ASEC y en Suecia hicimos las mismas preguntas a 2 líderes y expertos de ecoturismo. Las preguntas se concentran sobre el propósito de ecoturismo en general y sobre los antecedentes de cada empresa, más sus modelos e ideales. No hay espacio para exponer las entrevistas completas en esta tesina limitada. Sin embargo, consideramos preciso presentarlas en síntesis. Hemos tratado de compilar las respuestas de la entrevista, el aprendizaje del material recogido y las experiencias obtenidas en la realidad ecuatoriana con el mayor respeto por las fuentes, para dar una información que coincide con la realidad lo mejor posible. El problema para resumir las entrevistas de 1 hora cada una y los otros conocimientos nos resolvió el análisis FODA. Es común aplicar este tipo de análisis en empresas para analizar el presente estado y ver las eventuales posibilidades de desarrollo, mediante los parámetros fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas. 5.1 La situación actual del ecoturismo en Suecia. Al hablar con el dimitido presidente de la Asociación Sueca de Ecoturismo, Staffan Wikstrand, que ahora es miembro activo de la junta directiva y muy involucrado en la promoción de la nueva certificación, me
me introduce la situación actual para la asociación, sus motivos de alegría y sus problemas. Según Winstrand, las fortalezas del ecoturismo en Suecia son las mismas que en otras partes del mundo. La fortaleza principal es que el ecoturismo da un valor económico a algo que no tiene valor propio antes. No tenía valor propio antes. El ecoturismo valora la naturaleza o las culturas en minoría, de manera que puede competir con otras actividades económicas. Cuando existe el ecoturismo como alternativa, uno se puede preguntar qué es lo más beneficioso, cortar el bosque o aplicar el ecoturismo. La respuesta correcta, la mayoría de las veces, es el ecoturismo, porque genera capital más de una sola vez y puede crear más empleo a largo plazo. Si uno corta el bosque, tarda varios años antes de que pueda generar o ganar algo del terreno nuevamente. Las oportunidades del ecoturismo son que contribuye al desarrollo rural y a la protección de la naturaleza. Es importante anclar el ecoturismo como algo bueno y no como algo con mucha exigencia, dice Winstrand, para que la sociedad la reciba con una actitud benévola. En la comunidad local, el ecoturismo tiene buena acogida porque los habitantes ven que el ecoturismo trae algo positivo. Puede ser que la presencia de los turistas ayude a algún pueblecito a conservar su almacén o tienda de comestibles, o que unas 3 familias se instalen allí, lo que hace que pueda mantener una escuela. El ecoturismo funciona a veces como un animador de esperanza en sitios de donde se traslada mucha gente o que pierde mucho empleo. Las debilidades del ecoturismo en Suecia consisten mucho en el nombre de la actividad. La parte eco suena en ocasiones muy fatuo, según Winstrand. En general, uno asocia eco con exigencias o sacrificios o los problemas ambientales. Además, no hay mucha gente que elija su destino turístico conforme al sitio tiene el mejor procesamiento de basuras o no, sino conforme al uno puede divertirse y encontrarse bien allí. Por eso Winstrand prefiere hablar de turismo con criterio de calidad, pero sigue usando el término ecoturismo porque es el más reconocido internacionalmente. No hay amenazas concretas en el ecoturismo en este momento, pero una gran amenaza sería si el resto de la rama turística, que hasta ahora es más grande, se siente amenazada por los organizadores ecoturísticos y empieza a oponerse a no hacer caso al trabajo que realiza la Asociación de Ecoturismo. La situación está en este momento al revés. Tienen muy buena comunicación entre sí. Otra amenaza sería si las fuerzas comerciales dominaran el ecoturismo, pero hasta ahora no han tenido problemas con eso. 5.2 La situación actual del ecoturismo en Ecuador. El material que recogimos en Ecuador se expande a tantos rumbos y es muy amplio, por eso hemos tratado de resumirlo para poder hacer una comparación justa con la situación correspondiente de Suecia. La fortaleza del ecoturismo en Ecuador, igual que el de Suecia, es que se da un valor a la naturaleza y a las culturas que puedan competir con otras fuerzas económicas. Otra fortaleza es que los hoteles, las hosterías y otras instituciones semejantes pueden crear empleo, lo cual es muy importante para un país con alto nivel de desempleo. Algunos entrevistados mencionan que el nombre eco crea confianza en la mente de los turistas, igual para socios potenciales, lo cual es algo positivo y facilita el trabajo. Las posibilidades del ecoturismo son casi infinitas. El país tiene gran potencial para experiencias especiales de naturaleza y cultura. Es primeramente un país multicultural que ofrece gran variedad de tradiciones. Los indígenas manifiestan un profundo empeño por el ecoturismo. En muchos casos se puede decir que ellos han tomado el turismo en sus propias manos. La variedad de la naturaleza significa que hay algo para cada uno. Si a uno no le gustan las montañas, le debe gustar la selva o la costa. Hay muchos tipos de proyectos que pueden desarrollar una empresa ecoturista. Por lo menos los requisitos geográficos no son un obstáculo. Las debilidades y amenazas del ecoturismo son de un tipo más grave. Muchos de los miembros del ASEC, operadores, consultores y personas jurídicas mencionan lo mismo. Una debilidad que tienen muchos de los miembros, por lo menos los menos grandes, es la situación financiera. Se opina que es
desanimante buscar fondos al mismo tiempo que uno debe desarrollar su propia empresa u organización. La casa del dinero o la casa del dinero consume mucha concentración en el verdadero trabajo. Es difícil sacar fondos propios, parcialmente debido a que el concepto de ecoturismo no está planteado en las mentes de los que contribuyen, no está planteado en las mentes de los que distribuyen el dinero, es decir, instituciones gubernamentales o internacionales. Según los entrevistados, hay mal manejo a un nivel estatal en los asuntos turísticos. Además, es difícil crear confianza para su propio proyecto en un país tan dañado por la corrupción. Otra debilidad es la infraestructura. Los caminos están a veces en mala condición, especialmente los que llevan a lugares lejanos de las urbes, donde usualmente se ejerce el ecoturismo. Las amenazas consisten en la competencia de otras fundaciones u operadores que no trabajan ecoturísticamente o con fines de lucro. El ecoturismo debe ser por principio más caro que otra actividad, porque las ganancias no caen en las manos de las compañías multinacionales extranjeras. Otras amenazas son la ignorancia a nivel nacional del poder y la importancia que trae el ecoturismo y el riesgo de que operadores poco serios entren al mercado. Varios entrevistados también mencionan que la criminalidad había aumentado, lo cual no mejora la concepción del ecoturismo en la sociedad. La mayoría también habló de las crisis económicas en el país, la corrupción y las limitaciones que imponen el Estado como mayores obstáculos. 5.3 Similitudes y desigualdades. A primera vista, Ecuador parece ser el polo opuesto de Suecia, particularmente porque están situados en los hemisferios opuestos. Pero por Ecuador pasa la línea ecuatorial y Suecia pasa por el círculo polar ártico. El uno pertenece al mundo desarrollado y el otro al sí llamado mundo en desarrollo, o peor dicho, subdesarrollado. Pero tienen algo en común. En ambos países hay gente que se preocupa por los efectos negativos del turismo, puesto que trabajan con este problema en dos partes del mundo totalmente diferentes. Es obvio que tengan distintas condiciones sociales, políticas, económicas y administrativas. También es natural pensar que el Ecuador tiene más desventajas refiriéndose a estas condiciones. Vamos a analizar si esto es verdad. Si examinamos el ecoturismo en los dos países desde el punto de vista de los criterios del FODA, fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas, observamos más similitudes entre sus cualidades positivas, es decir, las fortalezas y las oportunidades. Los dos países tienen en común la fortaleza del que el ecoturismo aprecia la naturaleza o cultura de una manera que puede competirse con otras actividades económicas, que a su vez lo hace posible una preservación o protección que antes no era posible. El ecoturismo presume con muchos ejemplos de ambos países que sí puede funcionar como una fuente de empleo y de desarrollo rural en sitios estancados, aunque todos los proyectos no garantizan esto. Un ecoturismo bien ejecutado apoya el desarrollo de las comunidades locales y también el levantamiento de la vida económica local. Los ejemplos de Suecia en este caso son todavía pocos, pero sí existen. En el caso de Ecuador, los ejemplos son abundantes. La realidad testimonia que muchas comunidades indígenas ejecutan sus propios proyectos ahora sin intromisión de los intereses internacionales o nacionales. Las oportunidades principales para Ecuador ya han sido mencionadas, infinitas en cuanto a la topografía y el clima variado, además de todas las culturas diferentes. Uno podría hacer una larga lista de los proyectos potenciales que serían beneficiosos para la sociedad y el ambiente. Suecia tiene también muchas ventajas turísticas, una costa tan larga como la de Chile, un gran archipiélago, montañas en el interior e inmensas hectáreas de naturaleza virgen. A pesar de la buena capacidad geográficamente, en el Ecuador hay muchos obstáculos políticos, cuáles son las mayores debilidades para el país. Aunque los dos países casi tienen valores naturales iguales y requisitos básicos parecidos para poder desarrollar un ecoturismo fenomenal, Ecuador lucha contra problemas difíciles de controlar como la corrupción, la inestabilidad política y la crisis económica. Suecia es más estable, pero tiene en general una débil política de desarrollo turístico. Ecuador al menos tiene un gobierno que está más atento a la gran importancia que económicamente tiene el turismo. La infraestructura es otra debilidad para las empresas ecoturísticas de Ecuador. El problema puesto en Suecia son las distancias largas y el costo alto de los transportes. La denominación ecoturismo parece en el caso de Ecuador ser una fortaleza.
y al mismo tiempo que Suecia lo menciona como su debilidad. Es natural relacionar el término ecoturismo con la ecología. En Suecia el movimiento ecologista ha estado presente en la sociedad desde los años 70, y mucha gente ya se ha cansado de escuchar sus profecías, advertencias y predicciones. Tantos opinan lo contrario, que asuntos relacionados con el medio ambiente es más actual que nunca, pero todavía muchos relacionan el movimiento ecologista con exigencias, restricciones y problemas. En Ecuador, en cambio, el movimiento ecologista goza todavía de gran confianza y atención en la sociedad, lo que hace que el ecoturismo resalte ante todo positivamente. El aumento de crímenes como robos o asaltos a turistas fue notado como una amenaza contra los futuros proyectos ecoturísticos de dos países, lo cual a largo plazo podría manchar la buena reputación que ya se ha logrado. Pero este problema siempre permanecerá donde hay turismo, ya sea ecoturismo o turismo tradicional. Los dos países mencionan que una de las amenazas más grandes es la competencia del otro lado, los que trabajan principalmente con fines de lucro. Siempre va a existir este problema, ya que el ecoturismo es más caro que el turismo tradicional y se pueden hacer ganancias grandes. Ecuador tiene todavía el problema de que contratistas poco serios puedan entrar al mercado, pero después de la introducción de la certificación del ecoturismo no tendrán tantos problemas con ello. Una certificación es la única manera de definir el ecoturismo y limitar las numerosas empresas que se hacen pasar por ecoturistas sin serlo. Una certificación distinguirá los malos de los buenos, ya como la certificación en ambos países implica el control de seriedad de las actividades y la organización de cada miembro. 5.4 Posibilidades de cooperación entre dos países. Harnberg planteó ya en su libro publicado en 1996 la propuesta de que en los países en vías de desarrollo el ecoturismo pudiera ser un método en la cooperación del desarrollo. Escribió una carta con la misma propuesta en NASTI, Agencia Sueca de Cooperación Internacional para el Desarrollo, de la cual recibió una respuesta muy vaga varios años después. Hasta ahora esta idea no ha encontrado mucho eco en órganos estatales en Suecia, ni en el ASDI, aunque Suecia ya asiste con cooperación de desarrollo a países que tienen buena capacidad para un buen ecoturismo. La política sueca tarda mucho en ver esa conexión entre cooperación de desarrollo y turismo, y el turismo todavía está considerado muy sospechoso en contextos de cooperación de desarrollo. La conexión sí existe en otros países. Por ejemplo, el USAID ha apoyado por casi 20 años un proyecto de ecoturismo en Kenia. Varios de los entrevistados en Ecuador expresaron deseos dispensados de la crisis general económica en la que todavía se halla el país, y de la búsqueda eterna de fondos y socios capitalistas. Al mismo tiempo, muchos se quejan sobre el mal manejo del turismo a nivel gubernamental y la desesperante situación de la corrupción de la misma en la misma instancia. Es difícil garantizar que una cooperación económica por parte de Suecia o de otro país les ayude. Solo sería útil en el caso de que estuvieran dirigidos directamente hacia los miembros de la ASEC y no a dieces a manos de los políticos nacionales. Cooperación del desarrollo es un término que trae muchas connotaciones, tanto positivas como negativas. La dependencia y la comunicación en una sola dirección son algunas de las denominaciones más frecuentes que no se ven positivas. En el caso de Ecuador y Suecia, una cooperación no sería de dependencia por el país en vía de desarrollo. Al contrario, aquí podemos ver un ejemplo de independencia y una posibilidad de cooperación en condiciones iguales, ya que Ecuador posee gran conocimiento sobre ecoturismo, una vez que las raíces del fenómeno se dieron en ese mismo país y en el continente. La ASEC ha obrado en el país desde 1991, comparado con la equivalente organización en Suecia que existe desde el año 96. La Asociación Sueca ya ha implementado una certificación, mientras la de Ecuador tiene más experiencia en protección de valores culturales y humanos, más la realización de propios proyectos para varias comunidades indígenas. Ambos países tienen mucho que aprender el uno del otro, sin que Ecuador lleve las de perder. Ambos países trabajan bajo la misma ideología, aunque se enfoquen en subtemas diferentes y traigan diferentes experiencias. Ecuador tiene la ventaja de que durante mucho tiempo ha trabajado por los derechos humanos,
mientras que Suecia tiene mayor experiencia en el enfoque en asuntos medioambientales. Por eso creemos que no hay problemas con una cooperación de tipo intercambio de conocimientos entre los dos países. Los países estudiados trabajan en el nivel no gubernamental con metas iguales bajo la misma definición, con el propósito de hacer el mundo un sitio mejor en que nuestras futuras generaciones puedan seguir viviendo. 6. Reflexiones y conclusiones. Vemos el mundo desde diferentes puntos de vista. Las perspectivas las formamos de acuerdo a la herencia y el ambiente en que vivimos. Es preciso explicar que este estudio fue realizado con la opinión de una persona que fue criada en el así llamado mundo occidental que ve el país investigado. Suecia primeramente como nosotros y el país investigado Ecuador como ellos. Se corre el riesgo de usar estas genomias como polos opuestos una vez de tratar de ver las similitudes que poseemos. Al comparar el ecoturismo de Suecia con el de Ecuador, vemos muchas semejanzas. Los dos tienen la ambición en la preservación de la naturaleza, los dos utilizan la misma definición de ecoturismo formado por WWF, aunque los dos usan sus propias interpretaciones formando sus propias condiciones. Los miembros de las asociaciones correspondientes ejecutan más o menos el mismo tipo de actividades realizadas por una postura humilde hacia la naturaleza y sus habitantes, personas y animales. Actores diferentes de organizaciones, operadores grandes hasta personas privadas, están involucradas en el movimiento de Suecia y también en el de Ecuador, pero todas tienen en común el deseo de obrar para una mejor representación para el turismo. La mayor diferencia entre los países, consideramos, es en lo que genera Ecuador para amparar a la humanidad como lo más importante o siquiera como el problema más actual. En Suecia la mayoría de las actividades desarrolladas en el nombre de ecoturismo son basadas en experiencias puras, naturales, que en el Ecuador existen más proyectos de los dos propósitos, experiencias naturales y culturales. Recapitulación 7. El turismo, un fenómeno enorme global, tiene mayor influjo en el pequeño país de Ecuador. Muchos actores ofrecen el así llamado ecoturismo. Este estudio presenta la idea de ecoturismo y examina las diferencias y semejanzas que hay entre Ecuador y Suecia en cuanto a los orígenes, las actividades ecoturísticas, la dirección de ellos y las diferentes sociedades en lo que lo existen. El trabajo es descriptivo y analítico y se basa primordialmente en entrevistas realizadas en Ecuador y en Suecia, más fuentes primarias por concepto de escritor sobre los temas desarrollados sostenible y ecoturismo. Las raíces del ecoturismo se encuentran en América Latina y sirven para integrar una consideración biológica junto a factores económicos, políticos y sociales para enfrentar las necesidades dentro de la naturaleza como del ser humano. Los requisitos para desarrollar el ecoturismo en el Ecuador son menos favorables por causa de una política nacional inestable, alta inflación, violencia y corrupción, comparado con Suecia. Suecia no se encuentra con tantos obstáculos, pero tiene menor experiencia en el ecoturismo. La ASEC, Asociación Ecuatoriana de Ecoturismo, opera desde el 91, mientras que en Suecia una ONG equivalente se formó en el 96. Con el análisis FODA podemos ver que ambos países tienen similares fortalezas y oportunidades para poder promover el valor económico de la naturaleza y las culturas locales. Esto a largo plazo podría ser una gran fuente de trabajo. Las ventajas geográficas y demográficas son infinitas y ricas para los dos países. Además tienen en común que sufren de una política débil de desarrollo de turismo a nivel estatal. El ecoturismo puede generar efectos positivos tanto para el ser humano como para la naturaleza en los países en vía de desarrollo, así como también en los países desarrollados. El propósito del ecoturismo es ser un método de desarrollo, viendo que los países estudiados tienen mucho que aprender el uno del otro y que el Ecuador tiene obstáculos para realizar el mejor ecoturismo posible. Planteamos al final de la tesina la idea de un intercambio entre los dos países. La cooperación de desarrollo sería un método para poder desarrollar el ecoturismo en Suecia y Ecuador. Sería beneficioso para ambos países. Bueno, y seguimos con el punto 8, bibliografía. Aquí viene mi análisis. Prácticamente nos están poniendo que Suecia y Ecuador son países muy similares, que a pesar de los rangos que pueden existir, o sea que Suecia es el primer mundo y Ecuador es un país en vía de desarrollo, se puede encontrar que las oportunidades y las fortalezas que tienen ambos países en torno al ecoturismo coinciden.
porque tanto Ecuador como Suecia ven la naturaleza como algo positivo, incrementan esto en lo que es el ecoturismo. O sea, resaltan la naturaleza que hay en estos países, la promueven y de esta manera logran que el turista se impresione y quiera ir hacia este país. En torno a las debilidades y amenazas, Ecuador es un país que es corrupto, es inestable económicamente y políticamente, así que es una desventaja muy grande porque los turistas no van a querer ir a un lugar donde se sientan donde no se sientan seguros. En cambio, en Suecia, lo que más destaca en esto de las amenazas sería la competencia y un conocimiento no tan profundizado en el tema, mientras que Ecuador sí tiene este conocimiento, tiene mucha experiencia en el tema. Bueno, y nos hablaba también de que si ambos países cooperan en este tema, en el ecoturismo, saldrían muy beneficiados, ya que Ecuador puede aprender tanto de Suecia, así como Suecia de Ecuador. Se complementarían ambos países y en fin sería muy beneficioso para ambos. Ya, en torno también a lo que vimos anteriormente, Ecuador en términos de turismo, de este ecoturismo, tiene bastante experiencia. Incluso muchos analistas, podría decir, muchas personas que saben del tema en otros países están de acuerdo con esto. En Ecuador y en Suecia no se aspira, sino que en Ecuador y en Suecia se da a conocer más lo que son las culturas, se trabaja en esto y en cómo los turistas pueden venir a estos países, interactuar con estas personas y sentirse parte de ellos. Bueno, creo que eso sería todo, que en este artículo, se examina lo que son las diferencias y las entre estos dos países, se explicó lo que es el poder de ambos, las similitudes, en qué se podría ayudar de un país a otro, y bueno, prácticamente eso. Ya. Eso sería todo, gracias. Creo que falta mi compañera Sabine de que exponga. Sí, profesora, con respecto a eso, mi compañera tuvo un problema con el internet y no se puede conectar ahora. Por ese motivo no va a poder dar su opinión y dijo que iba a hablar con usted con respecto a eso. Y tenemos que hablar con qué le vamos a hacer en la exposición, o sea, las diapositivas, cómo vamos a hacer. Ya, bueno, las diapositivas, cada una, como nos tocó dos temas, vamos a dividir así. Tú te quedas con los dos temas, que era Suecia y Ecuador, Sabine con la introducción y lo que seguía, y yo con las dos últimas partes. Entonces igual yo voy a unir las diapositivas, pueden mandármelas mañana o el sábado, y yo las uno y se las mando rápido. Y ahí entonces creo que solo nos quedaría ahorita solo hacer el documento en Word, poner los enlaces que son como 3 videos y ahí mandarlos, porque ya tenemos ya todo, ya leímos todo, ya tenemos todo completo. El tema ya está explicado.